La política en Europa se encuentra en un punto crítico, una especie de laberinto oscuro y enrevesado donde las decisiones que se tomen ahora podrían tener repercusiones a largo plazo. Las recientes elecciones han dejado al descubierto un panorama inquietante, revelando la victoria del partido de extrema derecha, el NFP, en Francia, un hecho que marca un cambio drástico en el comportamiento electoral. Para poner esto en perspectiva, imaginen que el NFP ha logrado superar tanto a la izquierda como al centro derecha, alcanzando una cifra asombrosa de 10 millones de votos. Mientras tanto, esos partidos que solían ser vistos como el equilibrio en la balanza política están atascados alrededor de los 7 millones. Este desbalance en el escenario político no solo sugiere un cambio en las preferencias electorales, sino que plantea la alarmante posibilidad de que los partidos socialistas decidan abandonar la coalición. ¿Se imaginan un mundo donde la única oposición a la extrema derecha esté fragmentada? Es un escenario que asusta. Y claro, este fenómeno no solo se limita a Francia. La marea de la extrema derecha se está expandiendo por todo el continente. Las elecciones para el Parlamento Europeo han reflejado resultados alarmantes, mostrando un crecimiento similar en países como Italia, Alemania, Austria, República Checa y los Países Bajos. Esto no es solo un cambio en la preferencia electoral, es un claro indicativo de un fenómeno más profundo que cuestiona la capacidad de la Unión Europea para manejar problemas críticos con la inmigración y el cambio climático. En un mundo que ya enfrenta crisis medioambientales, el ascenso de partidos con agendas populistas y nacionalistas suena como una mala broma de mal gusto. La llegada de la extrema derecha al poder no es un evento aislado, sino que está acompañada de un aumento en la retórica anti-inmigrante, que se traduce en políticas cada vez más restrictivas. Un claro ejemplo de esto es el Pacto Reese en la UE, que sigue un enfoque que recuerda a las políticas de detención de inmigrantes en Estados Unidos. ¿De verdad necesitamos ver cómo se desmantelan los derechos humanos de esta manera? Además, el clima de xenofobia está generando un aumento de la violencia en varias ciudades, donde grupos extremistas atacan a inmigrantes y solicitantes de asilo. Este ciclo de odio se alimenta de una narrativa de desinformación que distorsiona la realidad de la migración. Es un juego peligroso que se está jugando con las vidas de muchas personas. Hablando de inmigración, a menudo demonizada por ciertos sectores políticos, la realidad es que presenta beneficios significativos. Estudios han demostrado que los inmigrantes no solo contribuyen a la economía de los países que los acogen, sino que también enriquecen su cultura, elevando salarios y empleos para la población nativa. A pesar de toda esta evidencia, las políticas públicas se están viendo influenciadas por un clima de miedo y desconfianza. Es curioso cómo una narrativa tan negativa puede prevalecer frente a datos tan positivos. ¿Qué nos dice eso sobre la capacidad de la política para adaptarse a la realidad? El ascenso de la extrema derecha también tiene repercusiones en áreas que deberían ser prioritarias, como el cambio climático y la atención médica. Con la llegada de estos partidos al poder, se están debilitando las políticas medioambientales y aumentando el gasto militar. Esto amenaza con desviar recursos de necesidades sociales urgentes, además de poner en riesgo nuestra capacidad para enfrentar desafíos ambientales que son cruciales para la supervivencia del planeta. En lugar de invertir en un futuro sostenible, estamos viendo cómo se desvían recursos hacia conflictos que no benefician a la mayoría. ¿Acaso este es el camino que queremos seguir? A medida que estas fuerzas extremistas ganan terreno, la política se vuelve cada vez más polarizada. Se observa una convergencia de posturas entre el centro derecha y la extrema derecha, lo que sugiere que las políticas anti-inmigrantes y el nacionalismo están comenzando a ser normalizadas en el discurso político. Esto crea un ambiente donde la clase media, a pesar de sus preocupaciones legítimas sobre la economía, se encuentra atrapada en un siglo de desinformación y manipulación política. ¿No resulta irónico que, mientras más se quejan, menos poder tienen sobre sus propias vidas? El fascismo, lejos de ser una ideología monolítica, es flexible y se adapta a diferentes contextos. Se basa en la idea de que existe una decadencia nacional que necesita ser revertida, y que esta situación es culpa de aquellos que son considerados forasteros. Este tipo de retórica es peligrosa, ya que apela a los instintos más bajos de la humanidad, fomentando la violencia y la división social. Al mismo tiempo, los partidos fascistas tienden a adoptar un mensaje anticapitalista vago, señalando que las élites que supuestamente están causando los problemas de la clase media. Pero ¿realmente están apuntando al lugar correcto o simplemente están buscando chivos expiatorios? Y la respuesta a esto es realmente sencilla. Solo debes dejar un like y suscribirte para conocerla. ¿Listo? La historia nos recuerda que una vez que los partidos fascistas obtienen poder, sus promesas de cambio suelen resultar en más control, menos derechos y un incremento de la represión.
La experiencia de Italia durante el fascismo es un recordatorio de cómo estos movimientos pueden desmantelar rápidamente los derechos laborales y desestabilizar la democracia en nombre de la unidad social. Y es que, ¿quién puede olvidar la forma en que se normalizó la violencia política bajo regímenes totalitarios? Las lecciones del pasado parecen estar cayendo en oídos sordos. La crisis política actual en Europa refleja un descontento profundo con el sistema establecido. Tanto la izquierda como la derecha han fracasado en abordar las preocupaciones reales de la población. A medida que la desigualdad y la desesperación aumentan, los partidos ultranacionalistas están encontrando terreno fértil para crecer. Este ciclo de odio y división puede tener consecuencias devastadoras para la sociedad, y uno no puede evitar preguntarse, ¿cuánto más pueden soportar las comunidades antes de que estalle la violencia? A medida que la extrema derecha se afianza, se establece un ambiente donde la política se convierte en un campo de batalla de ideologías polarizadas. El lenguaje de la política se vuelve más agresivo y las estrategias de comunicación se centran en alimentar el miedo y la desconfianza. Eso ha llevado a un incremento de la radicalización en ambos extremos del espectro político. ¿Cómo es que el debate civilizado se ha desvanecido en un mar de gritos y acusaciones? La polarización también se ve reflejada en las redes sociales, donde los algoritmos parecen amplificar las voces más extremas. Es un ciclo vicioso donde la desinformación se propaga como un virus, alimentando la ira y el resentimiento. En lugar de fomentar el diálogo y la comprensión, se prioriza la controversia y el enfrentamiento. Estamos destinados a ser rehenes de nuestras propias opiniones en lugar de buscar un terreno común. Y si bien la historia nos advierte sobre los peligros del fascismo, no debemos olvidar que también nos ofrece ejemplos de resistencia. En cada rincón de Europa hay movimientos que luchan por la justicia social, la igualdad y la solidaridad. Estos movimientos, aunque a menudo marginalizados, son un recordatorio de que la resistencia es posible. Es fácil caer en la desesperanza, pero la historia también nos enseña que los periodos de crisis son a menudo seguidos de renacimientos. La resistencia no se trata solo de rechazar el extremismo, se trata de construir alternativas. La creciente ola de movimientos progresistas en Europa está comenzando a desafiar la narrativa de la extrema derecha. Desde iniciativas de base que abogan por una mayor inclusión y diversidad, hasta propuestas políticas que priorizan el bienestar social por encima de la austeridad, la resistencia está tomando forma. Estamos finalmente viendo un despertar. En resumen, la situación política en Europa es crítica. La combinación del ascenso de la extrema derecha, la normalización de la retórica xenófoba y el desinterés por problemas económicos de la clase media crea un entorno propicio para el surgimiento de políticas autoritarias. La amenaza del fascismo no es solo un eco del pasado, sino una realidad que debemos enfrentar en el presente. La historia nos ofrece lecciones sobre el costo de la inacción y la importancia de la resistencia. A medida que avanzamos hacia el futuro, es vital que no perdamos de vista el poder de la solidaridad y la necesidad de un cambio auténtico. El camino hacia una Europa más justa y equitativa requiere un esfuerzo colectivo para construir puentes, desmantelar muros y rechazar la retórica divisoria. No estamos solos en esta lucha, y aunque la sombra del fascismo pueda parecer larga, la luz de la esperanza brilla más intensamente en aquellos que eligen resistir. Así que, ¿qué pasará a continuación? ¿Nos quedaremos de brazos cruzados mientras la historia se repite o seremos nosotros quienes la escribamos? La decisión es nuestra. ¿Qué piensas de todo esto? Déjame saber tu respuesta en la caja de comentarios y no olvides dejarme tu like y suscribirte para más.